Estimados colegas, buenas tardes. Un saludo cordial. Mi nombre es Arturo Dávila y este día vamos a conversar sobre la guerra híbrida, el derecho de guerra navegando en la complejidad. Con los avances de la interacción social y los progresos de las tecnologías de la información, se evidencia que en esta etapa de globalización hemos asistido a una transformación de la interacción mundial que se ha tornado en un sistema extremadamente complejo y sensible con una permanente amenaza a su estabilidad. La guerra híbrida presenta infinidad de variables intervinientes donde diversos actores estatales y no estatales pueden desencadenar tensiones, perturbaciones, crisis y conflictos que a su vez pueden desencadenar enfrentamientos violentos. De este modo, podemos afirmar que especialmente a comienzos del siglo XXI aparecen y desarrollan una variedad diferente de amenazas de carácter transnacional generada por diferentes tipos de actores estatales o no estatales, que ponen en duda los límites antes establecidos entre la seguridad exterior e interior, mientras se evidencia la estrecha relación existente entre los problemas económicos, sociales, medioambientales, políticos y de seguridad. Este tipo de hibridez presenta características particulares que podría decirse que han tomado por sorpresa los estándares establecidos tradicionalmente en las concepciones tradicionales de seguridad y defensa, y en general en el manejo de conflictos. De este modo, estudiosos en el tema como Matter y Hoffman en el año 2005 devienen en definir al conflicto híbrido como una intencionada mezcolanza de elementos asimétricos y convencionales, denotando que esta hibridez es en esencia ambigua e intencionalmente equívoca. En este tipo de escenarios, casi todo vale y los actores se mueven en la penumbra de la denominada zona gris. En esta zona gris, los estados participan sin participar, promueven y apoyan las diferentes facciones, pero de un modo soterrado, tratando de eludir posibles responsabilidades. Se confunden y funden combates militares, atentados terroristas, intervenciones policiales, propaganda, desinformación, manipulación, actuaciones en el ciberespacio, entre otros tipos de accionar. Podría decirse que incluso en las concepciones de conflicto modernas se han dado una especie de evolución, cambio o metamorfosis de la violencia hacia una especie de cóctel de la letalidad de guerra con el fanatismo de la guerra irregular, utilizando recursos multimodales. Interesantemente, dentro de las alternativas del conflicto híbrido, incorporan dentro de sus características centrales a la criminalidad organizada, y si a esta se le suma el empleo de tecnologías avanzadas, marcaría una diferencia nítida con otras formas de conflicto abordadas en el pasado. Conflictos en los que al menos uno de los contendientes combina operaciones convencionales, guerra irregular, acciones terroristas y conexiones con el crimen organizado, y cuyas repercusiones más allá de la violencia física pueden evidenciarse en varios planos simultáneos, entre ellos el económico, legal, cibernético, comunicacional, mediático, llegando incluso a la ciberguerra concebida como un conflicto bélico en el que el ciberespacio y las tecnologías de la información son el escenario principal. De este modo, es evidente que los escenarios tienen extrema complejidad, notable ambigüedad y sobresaliente incertidumbre, y aprovechan de su naturaleza y dinámica propias con características eminentemente transnacionales, dejando ya de configurarse como algo raro, tornándose en una manifestación típica de toda conflictividad transnacional, representando así el desafío contemporáneo de mayor presencia, incidencia y complejidad. Para enfrentarlas con éxito, se dependerá de la capacidad de adaptación y reacción para dar respuestas ágiles, omnicomprensivas y ordenadas a un sinnúmero de nuevos factores de inestabilidad, ya sean globales o locales, civiles o militares, colaborativos o conflictivos. Así, los conflictos y amenazas híbridas plantean la necesidad de adoptar líneas de análisis e investigación interdisciplinarias a través de las cuales se identifiquen y prioricen los campos específicos de acción
y se promuevan soluciones innovadoras de carácter transdisciplinario. Solo gracias a la construcción y promoción de herramientas de carácter multidisciplinario y participativo se podrán diseñar tácticas, técnicas y procedimientos que, frente a las amenazas híbridas, puedan contribuir a garantizar la paz, la estabilidad y el respeto al orden constitucional. Se puede afirmar, por tanto, que las amenazas híbridas no necesariamente implican el uso de la fuerza o violencia, sino que pueden relacionarse con la utilización de múltiples elementos de poder, de sumisión e influencia, todos ellos relacionados con sectores no militares de la sociedad, tales como la información, la política, la economía, las finanzas, los movimientos sociales, las infraestructuras críticas, las redes sociales, la cultura, el prestigio, el orden social. Todos ellos constituyen nuevos campos de acción donde los actores del futuro buscarán desplegar sus estrategias y tácticas con el fin de ganar las diarias batallas que les permitan imponer su voluntad, mejorar su posición geopolítica y cumplir con su misión estratégica. Dentro de la guerra geopolítica, debemos considerar que no es necesaria ya una declaración de guerra para iniciar acciones militares. Existen contactos con altas esferas y no con grupos armados a nivel local. Se procura neutralizar capacidades militares y económicas a través de ataques quirúrgicos sobre infraestructuras críticas, militares, ciberataques y sabotaje. Se puede hacer un uso masivo de armas de precisión, fuerzas especiales con robótica y nuevas tecnologías. Igualmente, emplear civiles armados para operaciones encubiertas, evitando la atribución de responsabilidad. Además, debe tenerse en cuenta que en las guerras híbridas y conflictos asimétricos no habrá distinción clara ni entre civiles y militares, ni entre violencia organizada, terror y crimen y guerra. Lo importante de toda dinámica híbrida es su preocupación por entender al adversario, maxificar los efectos de los ataques, tanto a nivel material como psicológicos, causados por la guerra de información y las ciberoperaciones. Este tipo de conflictos ha generado una suerte de atrofia estratégica frente a un incremento del desorden global y normativo de volatilidad y cambio tecnológico nunca antes visto. Los conceptos de guerra o amenazas híbridas y la noción de intermediarios no están definidos en el derecho internacional. El uso de estos términos suele implicar la sugerencia de que ciertos actos suceden en zonas grises. A su vez, el término zona gris parece sugerir que la línea entre el conflicto armado y la paz es difusa. El entorno geopolítico actual se caracteriza por tensiones agravadas y en aumento entre estados, un contexto de seguridad militarizado, mayor inestabilidad al interior de los países, la proyección de poder mediante una serie de medidas encubiertas y coercitivas y un número cada vez mayor de conflictos armados a escala mundial. En una era en la que las tensiones geopolíticas se agravan día a día, se suele usar términos como amenazas híbridas, zonas grises, guerra subsidiaria, para describir operaciones ambiguas y encubiertas y sugerir que la línea entre los conflictos armados y la paz es cada vez más difusa. A menudo se cataloga a estos actos que abarcan desde ciberataques en contra de infraestructura civil hasta el daño deliberado de cables submarinos como parte de una guerra híbrida, lo cual plantea ciertos interrogantes acerca de sus implicaciones jurídicas y políticas. Por su parte, el derecho internacional humanitario y las amenazas híbridas presentan una interacción compleja, donde el derecho internacional humanitario busca regular la violencia y proteger a los civiles en conflictos armados, mientras que las amenazas híbridas emplean estrategias no convencionales para socavar a un adversario. Si bien el derecho internacional humanitario se aplica a conflictos armados, las amenazas híbridas desafían esa aplicación al no ser tradicionalmente conflictos armados, aunque pueden generar actos violentos que sí están sujetos al DICA. El derecho internacional humanitario solo se aplica en caso de conflicto armado. No cubre las situaciones de tensiones internas ni de disturbios interiores, como son los actos aislados de violencia.
Solo es aplicable cuando se han desencadenado un conflicto y se aplica por igual a todas las partes sin tener en cuenta quién lo inició. Del mismo modo, un acto descrito como amenaza híbrida o ataque híbrido será regido por el derecho internacional humanitario solo si es causa de un conflicto armado o ocurre en el contexto de uno existente y se asocia a él. En este último caso, se aplicará el derecho internacional humanitario incluso para aquellos actos que no habrían dado lugar por sí solos a la aplicación del mismo. Por ejemplo, mientras que las ciberoperaciones que se conducen en el contexto de un conflicto armado deben hacerlo en cumplimiento del derecho internacional humanitario y, por lo tanto, no estar dirigidas contra instalaciones sanitarias. No todas las ciberoperaciones contra una instalación sanitaria en tiempo de paz serán el inicio de un conflicto armado. Del mismo modo, la prohibición de actos o amenazas de violencia cuyo objetivo principal sea propagar el terror entre la población civil es aplicable a las operaciones de influencia si éstas se llevan a cabo en el contexto de un conflicto armado. Aun si dichas operaciones no darían lugar por sí solas a la aplicación del derecho internacional humanitario, si se las lleva a cabo en tiempos de paz. En situaciones en las que los actos calificados de guerra híbrida no son la causa de un conflicto armado ni ocurren en el contexto de un conflicto armado, dichos actos son regulados por las normas aplicables solamente en tiempos de paz y no por el derecho internacional humanitario. Debemos recordar que el derecho internacional humanitario se enfoca en regular la guerra y proteger a las víctimas de la violencia en situaciones de conflicto armado, sea internacional o no. Sin embargo, las amenazas híbridas no siempre son conflictos armados y pueden involucrar ciberataques, desinformación, presión económica y otro tipo de actividades que no necesariamente implican violencia armada en el sentido tradicional. Si una amenaza híbrida genera actos de violencia, estos pueden estar sujetos a las normas del DIH, como por ejemplo la obligación de distinguir entre civiles y combatientes, o la prohibición de usar la violencia para intimidar a la población o la prohibición de atacar indiscriminadamente o no, ciertos tipos de armas que pueden aplicarse incluso en contextos de amenaza híbrida que no sean tradicionalmente conflictos armados. Por otra parte, el desafío de las amenazas híbridas al derecho internacional humanitario genera dificultades para aplicarse a sus acciones, ya que pueden ser difíciles de clasificar como conflictos armados, dificultando la aplicación del DIH. Por ejemplo, los ciberataques pueden generar daños de infraestructura civil que no estén protegidos por el DIH, o la desinformación puede generar caos y violencia que puedan afectar a la aplicación de las normas del derecho internacional humanitario. Esta falta de definición clara de las amenazas híbridas puede generar dudas sobre la aplicabilidad de las normas del DIH. Por ejemplo, si un ciberataque contra una red eléctrica o un hospital genera una crisis humanitaria, el derecho internacional humanitario podría aplicarse para proteger a los civiles y garantizar el acceso a la asistencia médica. Si una campaña de desinformación genera disturbios civiles que resultan en violencia, el derecho internacional humanitario podría aplicarse para proteger a las víctimas y garantizar el respeto a los derechos humanos. Si una presión económica a un país genera una crisis humanitaria, el derecho internacional humanitario podría aplicarse para garantizar el acceso a alimentos, agua y otros bienes esenciales. En resumen, las amenazas híbridas presentan un reto para el derecho internacional humanitario, ya que desafían la aplicación de las normas del DIH a acciones que no son tradicionalmente consideradas parte de la guerra. Sin embargo, el derecho internacional humanitario sigue siendo relevante para proteger a las víctimas de la violencia, incluso en contextos de amenaza híbrida, y puede aplicarse para regular las acciones que generan daños a la población civil. A pesar de su arraigo, las normas del derecho internacional humanitario solo sirven si se las aplica de manera que brinden una protección adecuada a las personas civiles, así como a la infraestructura y los datos de carácter civil. En nuestras sociedades que están cada vez más digitalizadas, el derrotero de las perspectivas y prácticas jurídicas de los estados
indicará si la legislación vigente es adecuada y suficiente para atender los desafíos que plantea la digitalización de los conflictos armados, o si es necesario fortalecerla para responder a los nuevos peligros que ésta trae aparejados. En caso de que se formulen nuevas normas, estas deberán tomar como base y fortalecer el marco jurídico actual, incluido el derecho internacional humanitario. En conclusión, podemos decir que en situaciones de tensión es importante considerar la manera en que describimos o calificamos incidentes. Hablar de guerra cuando la situación no constituye efectivamente un conflicto armado podría terminar avivando más el fuego. Para evitar malentendidos que podrían tener repercusiones peligrosas, el derecho internacional proporciona un marco coherente y decisivo para evaluar los hechos. Así, el discurso político en torno a nociones como competencia, ataques híbridos, guerra subsidiaria u otra terminología relativa a las zonas grises no debe empañar ni sustituir la clasificación jurídica de los conflictos armados y la aplicación del derecho internacional humanitario. La clasificación jurídica de este tipo de situaciones requiere que se esclarezcan los hechos en el terreno y se apliquen las normas correspondientes. Si bien a veces pueden resultar complejo a causa de los obstáculos para obtener información clara, se trata de una dificultad fáctica, pero no jurídica. Ciertas actividades como la imposición de medidas económicas, las operaciones de información, la injerencia en las elecciones de un Estado y el espionaje no son por sí solas la causa de un conflicto armado. Como vemos, el trabajar en el derecho internacional para los conflictos armados en una sociedad globalizada es harto difícil, mucho más cuando cada país debe tener su propia legislación para aquellos conflictos internos, sin que sea todos sujeto u objeto de aplicabilidad del derecho internacional humanitario. Colegas, un placer saludarlos. Buenas tardes.